Carta de Cristina Fernández de Kirchner, comunicado donde cruza a Javier Milei, un showman economista en La Rosada, entre muchas otras definiciones. Dice la ex presidenta de la Nación, no es el primero que intenta callarme, en respuesta a los dichos de Caputo, que ya vamos a ver a través de Twitter. Bueno, una gran cantidad de definiciones que vamos a repasar con Ezequiel y con Iván. Tenemos plaquitas también. Pero primero, a modo de resumen, y ahora repasamos los textuales, ¿qué dice Cristina en esta carta, Iván? Bueno, son 33 páginas, ¿no? Es un ladrillo hueco, uno podría decir. En época de TikTok es bastante. Exacto. La enorme, digamos, la parte más gruesa de la carta tiene que ver con el diagnóstico económico que hace la vicepresidenta. Habla de hecho, ese es el título del documento que presentó hoy en sus redes sociales. Fundamentalmente haciendo hincapié en lo que llama una crisis de deuda, Cristina Kirchner, que está atravesando la Argentina, producto del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, y cómo eso, que dice además, ni siquiera está en su clímax, la peor parte, y cómo eso no solamente genera problemas financieros y económicos, sino también setea políticas públicas, ¿no? Es decir, condiciona las políticas públicas de un gobierno. Habla de una tercera crisis de deuda y también de la inflación como producto. Vos mencionabas el endeudamiento, bueno, y la falta de dólares. Claro. Concretamente. Exactamente. Y yo creo que la parte más interesante de esto, es decir, tiene una parte como económica, más de reafirmación histórica del kirchnerismo. Tiene una parte de futuro, que uno podría pensar que es lo más novedoso, digamos, de todo esto. Cuestiones que incluso cuando las emitían, eso es lo que tienen los liderazgos, ¿no? Cuando las emitían otros elementos de la sociedad o incluso otros elementos del gobierno anterior, eran impugnados, no por Cristina, en realidad en la práctica uno podría decir que sí, pero por lo menos no en el discurso, sino por lo menos por su ecosistema, cuestiones como la eficiencia del Estado, las empresas públicas, etcétera, la actualización laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ella lo dice muy claramente en las conclusiones. Incluso habla, no me acuerdo si lo dice textual o lo sugiere en el punto 11, de la esencialidad de, o por ahí es una interpretación mía, no lo sugiere, de la esencialidad de la educación en función de cómo incluso los hijos de la clase media y los hijos de trabajadores se vuelcan cuando pueden a las escuelas de gestión privada, en parte por la cantidad de días de clase. Bueno, hay una serie de consideraciones que hace la vicepresidenta de actualización laboral, inversión, transferencia de tecnología, de seguridad. Dice algo que se parece mucho a mano dura, la diferencia entre, digamos, mal llamado, pero vamos a decirlo rápido, garantismo y mano dura, que es la mano justa, que es lo que proponía en su momento, era el discurso de Sergio Massa, ya en el 2013, en el 2015, cuando estaba enfrentado al kirchnerismo. Es decir, una actualización, es mucho lo que voy a decir, pero una actualización doctrinaria de esta época. ¿Por qué es interesante esto? No porque lo que plantea la vicepresidenta esté ausente en el debate público, sino porque lo plantea la vicepresidenta, que es la líder indiscutida de un espacio político, que muchas veces fue quien impugnaba ese tipo de discurso concretamente. ¿Qué es lo que le falta y con esto termino para esto? Bueno, como decía Jerry Maguire, show me the money, ¿no? Mostrame la plata. Es decir, la candidatura de Alberto Fernández, en teoría, era la representación electoral de parte de ese discurso. Y hubo tensiones internas, en parte por querer aplicar este tipo de cosas. Bueno, ¿qué me parece que le faltaría? ¿Cuál sería el paso inmediato a Cristina para que haya consecuencia entre prosa y acto? Y que ahora la gente que empieza a hablar por ella o que empiece a hablar por ella, porque ella ha administrado su silencio hasta el día de hoy, explique el cómo de este tipo de cosas. A mí me parece interesante que vuelve a poner sobre la mesa también, y vos recién mencionabas el tema de educación, por ejemplo, seguridad. Yo lo decía ayer, desde los vouchers y la educación que iba a ser maravillosa, a esto, que las clases no te empiecen en marzo, nunca más se volvió a hablar de educación, porque empezamos a hablar de DNU y ley ómnibus. No la quiero hacer larga, vamos directo a la carta de Cristina, pero me parece que también es interesante desde ese aspecto, ¿no? Vuelve a poner sobre la mesa que hay una Argentina en la que discutamos ajuste, pero también discutamos cómo seguir avanzando, porque si no, todo el día estamos
estamos hablando de ajuste y de todo lo que de más tenemos que pagar los argentinos como si hubiéramos hecho algo malo. Y la verdad que nosotros de malo, entiendo yo, el pueblo argentino no hizo nada, ¿no? En todo caso, vuelvo a esto. Cito a Cristina, se la llevaron 3 o 4 vivos cuando la cosa anduvo bien. El nuevo presidente se declara libertario. Interrúmpanme, Colo. Sí, no, espera que lea el párrafo. Ay. Pero así ustedes me van aportando lo que quieran sobre esto que dice Cristina. El nuevo presidente se declara libertario, anarcocapitalista, enemigo del Estado, seguidor de la Escuela Económica Austríaca, corriente de pensamiento que no aplica en ninguna parte del mundo. Lo que contábamos antes, Colo. Su propuesta central durante la campaña electoral fue ajuste y dolarización. Pero lo más relevante del nuevo presidente es que a pesar de haber sostenido como caballito de batalla que con los mismos de siempre no se podían obtener resultados distintos, produjo, ni bien fue electo, un insólito reciclaje de personajes y exfuncionarios. Reitero esto, pues es importante, un insólito reciclaje de personajes y exfuncionarios. El más preocupante es el de Luis Caputo, artífice del endeudamiento serial del gobierno de Mauricio Macri y del retorno del fondo a la Argentina. Y acá hay 2 puntos muy importante para destacar, Colo, que tienen que ver con la función de Caputo previamente en el gobierno como ministro de Economía y posteriormente como presidente del Banco Central. Sí, ministro de Finanzas. De Finanzas. Tal cual. Y es muy importante porque como ministro de Finanzas, los 2 primeros años del gobierno de Macri, ¿él qué hace? Lo primero que hace, ¿qué es? Coloca deuda, ¿no? Emite deuda en dólares. Es decir, llama al sector privado, le da un bono y digamos, junta dólares. ¿Para qué? ¿Cuál fue la primera gran emisión que hizo? 13.000 millones de dólares para pagarle a los fondos buitre. Sí. ¿Te acordás? Claro. Que Kicillof no le quiso pagar esa semejante demanda. Bueno, le pagó 13.000 millones de dólares. Sí. ¿Ese fue todo el endeudamiento que hizo Caputo en los 2 años como ministro? No. En total colocó deuda, es decir, endeudó a la Argentina por 64.000 millones de dólares, como ustedes escuchan. Sí. Mucho más que el crédito del FMI. Parte de esos dólares fueron para resolver los gastos, el déficit fiscal, es decir, los gastos del Estado en pesos. Es como que vos estás endeudada con la tarjeta de crédito, Sí. ¿no? Y le pedís ayuda a alguien que te preste pesos para pagar tu tarjeta de crédito. ¿Vas a pedirle a alguien que te dé dólares para pagar la tarjeta de crédito en pesos? No. Bueno, tomaron dólares para pagar los gastos en pesos. ¿Y después qué más hicieron? Como liberaron la cuenta capital, vos podías ir y comprar dólares y sacar esos 64.000 millones de dólares que colocó de deuda. En los mismos 2 primeros años se fueron 48.000. Sí. Así como entraron 64.000, salieron del sistema financiero argentino 48.000. Te quedaste sin dólares y fuiste al FMI. Sí, y acá es importante porque lo hemos hablado muchas veces, y esto el número a mí me queda porque me lo explicaste vos, también después, posteriormente, como presidente del Banco Central, hay unos 15.000 millones de dólares que ingresaron y de los cuales inmediatamente, cuando uno ve la curva, es impresionante, porque así como ingresaron esos 15.000 millones, se fueron 13.000. Exactamente, CEPA ha hecho un gran Inmediatamente, o sea, los de esa argentinos curva. no tuvimos nada que ver con eso. Bueno, el resto de los argentinos, De hecho, porque algunos sí. Lagarde, la titular del FMI de aquel entonces, pidió la salida de Caputo. Exacto. ¿Por qué? Por esa razón. Por esa razón tuvimos la primera corrida cambiaria en abril de 2018, donde salen casi 1.000 millones de dólares del gran financista de Macri, amigos, ¿qué te quieran? Del JPG Morgan. Bueno, saca 1.000 millones de dólares, se produce una corrida cambiaria. Finalmente, Duhovne, que era ministro de Economía, va al Fondo Monetario. ¿Quién se llevó Caputo, eso? presidente del Banco Central. ¿Quién se lo llevó? ¿Quién se lo llevó? Las inversiones golondrinas, los financistas que vinieron en los 2 primeros años, trajeron sus dólares, los cambiaron por peso y se hicieron por la suba de tasa de interés, la bicicleta financiera, Dani. Eso no es delito. Una ventanilla y la otra, ¿no? No es delito. Hicieron Ingresa y sale y no es delito, no pasa nada. Hicieron bicicleta financiera, fueron al FMI, sacaron los dólares y nada quedó en la Argentina para inversión productiva. Bueno, ni un dólar, estoy en lo incorrecto cuando digo que los argentinos que llegan a Constitución se toman 3 colectivos, laburan 8 horas. La verdad no tienen por qué pagar ahora. Porque no dicen, no, porque la fiesta, dice Milei, ¿qué fiesta? Si se la llevaron estos, que se la llevaron, que, bueno, yo no sé ni quiénes son. Una estafa fenomenal. Pero vos sabés en detalle. Vamos a seguir. ¿Cuál es la lógica de repetir como ministro de Economía a Luis Caputo? ¿Por qué ahora va a hacer bien las cosas si en su momento lo tuvieron que echar por haber fracasado? Ahí va, eso es lo que contaba recién. Justamente, bueno, cierro la idea nada más y ya lo dejo hablar a ese, porque si no parece que acaparo todo. Esto para que quede bien en claro. Sí. Vinieron inversiones de, digamos, el sector financiero. Sí.
no fue inversión productiva, entraron los dólares y después provocaron la corrida cambiaria. Te quedaste sin dólares porque no generabas dólares genuinos, también tuviste una sequía, fuiste al FMI y nada de eso quedó en la Argentina. Ezequiel, desde lo político, en la carta de Cristina, el tono en este momento y lo que quieras remarcar vos de todos estos fragmentos que tienen mucho de económico, pero también mucho de político, ¿no? Sí, mira, Dani, yo leía la carta y te digo que más que el contenido del documento de Cristina Fernández de Kirchner me llamaba la atención la oportunidad también, ¿no? ¿Por qué sale Cristina en este momento, después de 2 meses de gestión de Javier Milei, a hacer estas críticas y casi en un tramo del documento termina avalando tácitamente casi el acuerdo entre Macri y Milei, pidiendo un reordenamiento de fuerzas parlamentarias, ¿no? Sí. Bueno, alguien que está trabajando cerca de Cristina me decía que la expresidenta considera que después de 2 meses y piquito de gestión ya se empieza a terminar la luna de miel del presidente Milei y que es hora de hacer un balance sobre cuál es el rumbo de la gestión, pero que evidentemente hay críticas muy puntuales a la política económica y Cristina hablaba de una catástrofe social, ¿no? Que sale muy fuerte a cruzar la gestión de Milei. Pero de todas maneras, digo, llama la atención que salga a hablar ahora porque también de algún modo la reaparición de Cristina terminó reordenando el ecosistema libertario, ¿no? Salieron todos en fila, desde Luis Caputo, pasando por Guillermo Francos, hasta Lila Lemoine se le animó en uno de los peores momentos de la gestión de Javier Milei. Bueno, apareció Cristina un poco llevándose la marca cuando Milei venía trastabillando en la gestión. Caputo a través de Twitter. Lo vamos a leer porque la respuesta de Caputo amerita después una respuesta de Cristina también muy interesante, que fue muy repetida en el día de hoy. ¿Qué dice Caputo? Señora, nunca es tarde para aprender un concepto económico muy básico y que lamentablemente usted siempre ignoró. Deuda se toma solo se toma cuando hay déficit fiscal. Todo el déficit fiscal de los últimos 16 años lo generó usted en sus 12 años de gobierno, 8 como presidente y 4 como vice. Mauricio Macri logró reducir ese déficit durante su mandato y Javier Milei directamente lo eliminó en un mes. Es decir, toda la deuda que se generó en los últimos 16 años fue consecuencia de sus políticas económicas. Sigo. La invito a tener un poco de dignidad y permanecer callada mientras los argentinos de bien hacen un enorme esfuerzo de soportar y superar el desastre económico de sus últimos 4 años de gobierno. Sin duda, el peor de la historia argentina. Es indignante esto de los argentinos de bien. ¿Quiénes se creen que son los argentinos de bien? ¿No? Sí, pero además Caputo cree que es parte de los argentinos de bien. Los que están en la estación o a los que les hacen pagar el colectivo a más de 1.000 pesos son los argentinos de bien y otros no, y porque los que la fugaron en todo caso no son los argentinos de bien. Y en ningún momento Caputo habla de esta gente, ¿no? Y en el registro y andás a ver nosotros, si están de acuerdo con lo que decimos, somos de bien o somos de mal. ¿Qué hacemos con los argentinos de mal? Una cosa que la verdad no resiste análisis. Digo, en el registro del tuit de Caputo se nota que el ministro no le está pasando bien en este momento de la economía. A ver. Por eso, bueno, la manda a callar a Cristina, también una respuesta muy dura de José Luis Espert, casi ofensiva hacia la expresidenta. Pero por eso digo que llama la atención por qué Cristina, en el momento en el que está exhibido los errores de gestión del gobierno, también reconocido desde el lado del PRO, un gobierno con serios problemas de gestión y un gabinete diezmado a partir de la renuncia de los funcionarios por la caída de la ley Ómnibus, por qué Cristina en este momento sale a llevarse la marca y de alguna manera unificar a la tropa libertaria, ¿no? Sí. Colo, ¿querés aclarar lo del déficit fiscal? Y vamos también a la respuesta de Cristina ahora. Dale, bien breve, era lo que yo te decía. El déficit fiscal es el gasto del Estado. El presupuesto del Estado es en pesos, los gastos corrientes. Por eso yo daba el ejemplo, para que la gente lo entienda. Usted está endeudado en su casa, está endeudado en pesos. ¿Vas a pedir un crédito? Porque ahí dijo Caputo, tiene que saber que se toma deuda en dólares para reducir el déficit fiscal. En pesos. ¿Vas a pedir un crédito en dólares para saldar tu deuda en pesos? No. Sí, además hay que explicarle que hay un Duhovne que en su momento también dijo, nosotros recibimos un país desendeudado, gracias a que el kirchnerismo, en eso, bueno, tenía las cosas más o menos bien resueltas. Por eso el Fondo Monetario Internacional definitivamente después les termina dando la deuda millonaria que le da. Y los privados al inicio, tenía una baja interés. A mí me dijeron exfuncionarios cuando los retruqué. Bueno, había una tasa de interés muy baja en dólares, sí, pero la Argentina no emite dólares, los tienen que generar con exportación. Bueno, respuesta de Cristina. Esto fue lo que le dijo, la verdad.
El cállese, señora. Bueno, esto igual a través de las redes, ¿no? Y sabemos que sí, y agresivo, ¿no? Así se lo diga a un hombre también a otro hombre. Calle, ¿quién es? Bueno, gracias a Dios todos podemos expresarnos, gracias a Dios, ¿no? Y decir lo que pensamos. Y el otro no estar de acuerdo. Buen día, señor ministro. No es el primero de su familia que intenta hacerme callar. Solo en un país con este poder judicial usted puede volver a ser funcionario público. Esto se lo dice porque se acuerdan de Jonathan Morel, el personaje de Revolución Federal que llevaba orcas construidas en madera a Plaza de Mayo para pedir la caída del gobierno anterior. Sí. Bueno, trascendió que había facturas que estaban dirigidas a la firma de los hermanos Caputo. De $1 millón de pesos mínimo. Exactamente, por eso Cristina desliza, no es la primera persona de su familia que me quiere callar, ¿no?